Bienvenidos, esto es Huitzili TV. Dos instrumentos indispensables en la cocina mexicana son el molcajete y el metate. Estos tienen una alianza ancestral, junto con las cucharas de madera, las ollas de barro y los comales. Cada uno tiene su función. El molcajete y el metate se elaboran con piedra volcánica. Estos son de una sola pieza tallada, igual que la que se utiliza para moler, pero en algunas zonas de México lo elaboran con barro cocido. El molcajete y el metate son morteros, como los que se utilizan en los laboratorios, pero estos son mexicanos y su origen se remonta a varios miles de años atrás, y la forma ancestral en la que se crea no ha cambiado casi nada. Estos son elaborados de piedra volcánica, basalto, tallada en forma cóncava. Principalmente son usados para machacar y moler especias, se muelen granos y vegetales en poca cantidad. Y con el metate se muelen granos, como el cacao y el maíz. En Mesoamérica, en la época prehispánica, las diferentes civilizaciones empleaban molcajetes que tallaban en una roca, a modo de hueco para poder moler el maíz y otros frutos secos. Molcajete, del náhuatl, moli cachetli, donde moli significa salsa o guiso, y cachetli significa recipiente, semiesfera o taza. El molcajete es un mortero, tiene forma de cuenco, con 3 patas, que posee un complemento denominado tejolote, que sirve para crear fricción entre el molcajete y el producto que se desea moler o molcajetear. Parece ser que antiguamente eran mucho más grandes y se podían hacer grandes cantidades de salsa. Es común verlos con el tallado de alguna cabeza de animal. Se han descubierto algunos que datan de unos 7000 años atrás. ¿Sabías que México tiene el molcajete más grande del mundo y este se encuentra en San Lucas Evangelista, en el estado de Jalisco? Tejolote proviene del náhuatl, tetl, que quiere decir piedra, y la palabra xolotl, muñeco. La connotación que se le da a esta palabra es la de una piedra de usos múltiples. Un artesano puede tardar un día entero en confeccionar un tejolote. Mide unos 8 centímetros de largo y de 5 a 7 centímetros de diámetro en su extremo más ancho. En algunos lugares también se llama pilón, temolote o temachín. Metate, del náhuatl metatl. Los mayas lo nombraban lucá. Consiste en una piedra rectangular, que puede o no poseer 3 patas, con una ligera forma cóncava. Esta va acompañada de un metlapil, que es una piedra cuboide y alargada, que tiene la misma función que el tejolote, moler semillas y granos, como el maíz para hacer tortillas. Su uso actualmente se extiende en México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua, generalmente en zonas rurales o tradicionales. Se le puede encontrar en diferentes tamaños. Algunos miden pocos centímetros y otros llegan a medir hasta más de 1 metro de largo. Metlapil proviene de la palabra náhuatl metlapili, metlat, que es metate, y pili, que significa hijo. Esto da a entender que significa hijo del metate. El metate y el molcajete tienen una gran importancia sociocultural. En la época colonial, en todas las cocinas, incluidas las de los conventos y claustros, tenían más de uno. En la actualidad, en las zonas rurales, es muy común encontrar un molcajete y un metate en la cocina. En la antigüedad, principalmente el metate era una de las piezas más caras de la casa, por lo que no era raro que estuviera adornado con grabados y frases que hicieran fácil su identificación. En algunas culturas, formaba parte de dotes matrimoniales y romper el de alguna casa se consideraba una gran afrenta. Varios de estos han pasado de generación en generación, y aún en estos días es común que en las bodas de los pueblos se herede un metate a la novia. Fray Bernardino de Sahagún, en el Códice Florentino, dice que durante las épocas prehispánicas, si el metlapil se rompía durante la molienda, significaba que la persona que estaba moliendo o alguno de sus familiares tenía un riesgo de morir. Hacer un molcajete o metate requiere de tiempo, mucho esfuerzo, paciencia y pericia. Los artesanos molcajeteros han heredado el oficio de sus mayores. Es un trabajo arduo. Para realizar cualquiera de ellos, se busca la piedra con la forma y la porosidad idónea en la cantera.
Se pica y después se marcan las patas con el cincel y el martillo, ahuecando la superficie de la misma manera. Los maestros artesanos tardan de 5 a 6 horas en terminar el trabajo, mientras que los aprendices pueden tardar de 1 a 2 días. En la actualidad, los artesanos realizan trabajos más artísticos. Los molcajetes pueden llevar figuras de cochinitos, gallos, grabar flores e incluso pueden tallar el nombre de la persona que será la dueña del molcajete. Moler en un metate o molcajete es un trabajo arduo y cansado. No es tarea fácil principalmente en un metate, ya que este se realiza de rodillas. Usarlos es un aprendizaje heredado, primero observando a las abuelas, después practicando y dándole su propio ritmo al moler. También son usados por los médicos tradicionales, para moler sus hierbas y por quienes se dedican a hacer trabajos textiles. Con el metate, muelen múltiples ingredientes naturales. De esta manera obtienen pigmentos que usan para sus trabajos. El molcajete y el metate han tenido un papel muy importante en la economía, hasta la invención de los molinos eléctricos y las licuadoras eléctricas. Estos eran las herramientas principales para obtener harinas, salsas y moliendas de una gran cantidad de elementos. En el mundo entero se encuentran variaciones infinitas, por lo que debe de ser uno de los instrumentos más antiguos del hombre. En la actualidad, para saber si es realmente de piedra volcánica, observa la superficie. No debe de ser completamente lisa. Debe de tener poros visibles. Quien está seguro de la calidad de su producto te va a demostrar que es auténtica piedra volcánica. O tú puedes comprobarlo del método siguiente. Puedes raspar las paredes con el tejolote en círculos. Si quedan marcas grises en las paredes, eso no es de piedra volcánica. Con el rescate de la cocina tradicional, los molcajetes se volvieron muy populares, principalmente de piedra negra. Algunos vendedores hacían molcajetes con mezcla de cemento y piedra, y los pintaban de negro. Pero estos no funcionan, solo sirven para adornos. Por todo México puedes encontrar molcajetes y metates, pero varios de estos pueblos dependen de la elaboración de estos, como son San Nicolás de Obispo en Michoacán, San Pedro de los Metates en el Estado de México, Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, Comonfort en Guanajuato, y en Coayehualco o San Salvador el Seco en Puebla. Puedes visitar estos pueblos y comprar una de estas artesanías, o si prefieres, puedes encontrarlos en la Ciudad de México, en el Mercado de la Merced, en el de Sonora o en algunos tianguis. Las piedras usadas para la confección son de origen volcánico, siendo las principales la andesita y el basalto. El color de la piedra volcánica puede cambiar de acuerdo con la zona de donde es extraída. Por ejemplo, en la región maya es común encontrar molcajetes y metates con tonalidades blancas y marrón, elaborados de piedra caliza, mientras que en el centro del país se elaboran piedras de color grisáceo con una porosidad característica de la cantera o piedra de origen volcánico. Antes de usar un metate o el molcajete, tenemos que tener en cuenta que hay que prepararlos para usarlos. Este proceso se hace para que no suelten tierra, te rompas un diente con una piedrita o dejen sabores desagradables en tu comida. Al igual que una cazuela de barro, a esto se le dice que hay que curarlos. Pero ¿cómo se curan? Lo primero que debes de hacer es ponerlo a remojar por 20 minutos y cepillarlo con una escobeta de cerda gruesa. Con eso le quitarás toda la tierra y los granos de piedra que trae. Después, para curarlos, puedes utilizar el arroz o sal gruesa o dientes de ajo. Pon suficiente sal de grano gruesa y arroz. Con el tejolote o la mano del metate, muele, tratando de llegar a todas las superficies durante unos 20 minutos, hasta triturar los ingredientes. Una vez que el polvo resultado sea fino, agrega un poco de agua para formar una pasta, que ayudará a sellar los poros. Deja reposar unos minutos y enjuaga para sacar los residuos de sal. La segunda forma es más usada en los molcajetes. Se trituran varios dientes de ajos, se dejan reposar unos 20 minutos y finalmente se enjuaga. O si lo prefieres, puedes preguntar a tu mamá o a tu abuelita. Ellas pueden tener más formas de curarlos. En la actualidad, diversos restaurantes han tratado de utilizar en la preparación de sus salsas un molcajete de piedra, ya que con el Tratado de Libre Comercio, las importaciones de China de molcajetes de plástico fue en aumento, y podemos encontrarlos en varios colores, tamaños y con variaciones para ingredientes específicos. Pero lo que se pretende es que la gastronomía mexicana vuelva a sus raíces. Aunque el molcajete y el metate por la facilidad y rapidez han sido cambiados por las licuadoras, se han podido mantener
como un importante utensilio de uso mexicano. También se les hace referencia en los dichos populares. Se echó hasta la piedra del molcajete, cuando alguien exagera en su arreglo personal. Se llevó hasta la piedra del molcajete. Es cuando al salir de viaje lleva muchas cosas, o cuando una pareja se separa. Es más buena palpetate que palmetate, un dicho muy popular que muchos entenderán. Aquí está tu molcajete para que sigas machacando, cuando una persona está molestando constantemente. Son como el comal y el metate, cuando dos personas son muy unidas. Una buena salsa guacamole se hace y se sirve en molcajete, ya que se controla la cantidad de la molienda. Se piensa que la piedra agrega un sabor característico, y tanto su textura como su sabor son especialmente mejores. Así que cuando escuches que una salsa es molcajeteada o tamulada, ya sabes que se refiere a que pasó por el molcajete. Suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda. Nos vemos en el siguiente video.